Bienvenidos a Francia en Foco, su programa sobre la actualidad francesa. En esta edición comenzaremos hablando de los semiconductores. La Unión Europea quiere producirlos y para eso va a invertir hasta unos 43.000 millones de euros y así no depender de los fabricantes asiáticos. Luego hablaremos de arte, en concreto de las 15 obras de arte que Francia va a restituir a las familias judías que fueron expoliadas durante la Alemania nazi. Y por último les traeremos los perfiles de dos candidatos a la elección presidencial aquí en Francia en el próximo mes de abril. Se trata de Marine Le Pen y de Éric Zemmour. Los semiconductores forman parte de nuestra vida diaria. Están en los automóviles, en los teléfonos celulares, en los computadores. Sin embargo, comenzaron a escasear con la reactivación de la economía tras la pandemia y también con todos los problemas que ha habido en la cadena de suministros. Sin embargo, Europa quiere ahora producirlos y espera de aquí a 10 años hacerse con el 20% de esa cuota de mercado. En Isère, en Francia, hay una de esas sofisticadas fábricas de semiconductores. Al verlos caminar con sus trajes azules de la cabeza a los pies, uno tiene la impresión de haber entrado a un reactor nuclear o a un laboratorio químico. Excusez-moi, ¿pourquoi tout le monde est habillé en schtroumpf comme ça? Aquí el entorno que nos rodea es 1000 veces más limpio que un quirófano, así que la más mínima partícula de polvo o de piel puede hacer que los microchips queden inservibles. Peut tout simplement rendre les puces inopérantes. Los microchips son el nuevo tesoro de la economía. Son indispensables para nuestros teléfonos, autos y equipos informáticos. Los semiconductores están en todas partes. Aunque la mayoría procede de Taiwán, esta fábrica en Isère, al sudeste de Francia, se ha abierto un espacio en este mercado. Ultramoderna, miles de robots del suelo al techo. Cada pequeño rectángulo es un microchip, se recortan al final del proceso de fabricación y hay cerca de 1000 de ellos en esta placa de silicio. Es el componente básico de todos los dispositivos electrónicos que todo el mundo utiliza en la Tierra, de miles de millones de dispositivos electrónicos. Son imprescindibles, pero su fabricación requiere muchísimo tiempo, pues está formado por varias capas. Un microchip debe pasar 3 meses en estas máquinas. Un microchip es como un edificio de 30 pisos. Para que un microchip funcione, tienen que haberse construido 30 pisos de espesor con un ángulo preciso. Para hacer frente al gran aumento de la demanda, el grupo aumenta su producción en un 25% cada año. Unos 100 de aquí a final de año. Solo en 2022 se invertirán aquí casi 1.000 millones de euros y no solo en robots. En la parte inferior de este edificio tenemos un proyecto para crear un centro de formación que nos permita integrar todas las competencias técnicas que necesitamos en el sitio. Intentamos levantar los muros y ocupar el territorio lo mejor posible. Si Isère quiere convertirse en el Silicon Valley del microchip, tiene que reclutar en masa, incluidos los subcontratistas. A 2 kilómetros de distancia, este proveedor de componentes ha doblado su personal en 5 años hasta alcanzar 1.600 empleados. Geraldine Couchot, madre de familia, estaba desempleada. Llevaba 6 meses buscando. Es un alivio. Estaba feliz. Tenemos una seguridad. Pero muchos también son contratados directamente al terminar sus estudios. La oficina de ingenieros parece incluso un salón de clases. La empresa que se encarga de reclutar para este tipo de Google aún necesita contratar a 300 personas y puede que esto sea solo el principio. La fábrica podría beneficiarse del Fondo Europeo para crecer. Actualmente, Europa tiene muy poca capacidad de producción a nivel mundial, apenas un 10%. La ambición es llegar al 20%. El 20% será enorme. Se espera que el mercado de los microchips electrónicos alcance los 1.000 millones de dólares en todo el mundo en 5 años. Un gran pastel del cual la Isère espera llevarse un gran trozo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis expoliaron cerca de 100.000 obras a las familias judías. Francia ha estado investigando si entre sus colecciones nacionales hay algunas de estas obras para poderlas devolver a sus dueños. De hecho, el pasado mes de febrero, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para devolver 15 de estas obras, entre ellas un lienzo del pintor francés Maurice Utrillo. Desde hace casi 4 años ha estado en un lugar seguro, conservado en esta bodega cuya ubicación es secreta, donde están guardadas miles de obras de arte. En unos meses, el cuadro de Maurice Utrillo será devuelto a su propietario legal,
92 años después de haber sido robado por los nazis de la casa del coleccionista judío George Bernheim. Este es el Carrefour a Sanua. Es muy emocionante devolverle este cuadro al legatario universal. El alcalde de Sanua lo había comprado de buena fe para su museo sin saber que se trataba de una obra expoliada. No tengo para nada la impresión de que me estén quitando esta obra. Esta obra no me pertenece, de hecho. El arte no le pertenece a nadie. Se va a encontrar con su familia, con el legatario universal de la familia Bernheim. Se trata simplemente de hacer justicia. Fue necesaria una investigación hace 7 años para descubrir el pasado del cuadro. La historiadora de arte Elisabeth Royer Greenblatt, especialista en obras expoliadas, estaba trabajando en los cuadros de Utrillo cuando se dio cuenta de que la obra figuraba en los archivos alemanes. Al mirar con la lupa es posible ver que hay una pequeña mancha en la firma. Nos dimos cuenta de que la foto de este cuadro estaba entre los documentos de la ERR, el servicio a cargo del pillaje de grandes colecciones. No cabía duda, efectivamente se trataba de un cuadro robado a Bernheim, y la mayoría de los cuadros habían sido llevados a la Galería Jean de Paul para que Göring pudiera escoger. Considerado demasiado moderno por Göring, en 1942 el cuadro se intercambió por la biblioteca de un coleccionista. Volvería a aparecer varios años después en el Mercado del Arte de Berlín, luego en una colección en Medio Oriente, en una galería en París y finalmente en Londres en 2004, en las subastas de Sotheby's, donde fue comprado por la ciudad de Sanua. La ciudad de Sanua compró el cuadro en Sotheby's por 150.000 euros, de los cuales 74.000 fueron a sus expensas. Era la pieza principal del museo, y solo 18 años después, la ciudad se enteró de la historia del cuadro, por un simple correo del Ministerio de Cultura. Para sacar una obra de arte del dominio público es necesaria una ley y el alcalde había estado esperando su aprobación desde hacía años. Faltaba identificar al heredero del cuadro. Un giro inesperado. El genealogista Mathieu Andriveau descubrió en un testamento que el derechohabiente no era el miembro de la familia Bernheim. El legatario universal que encontramos es un amigo de la viuda del hijo del señor George Bernheim. Este cuadro tal vez regrese a una casa de subastas, será vendido, pero esta vez será vendido por el verdadero propietario. El amigo de la familia, que desea mantenerse anónimo, aún no ha dicho si quiere conservar el cuadro. Un óleo sobre lienzo valorado en 120.000 euros, cuya historia tal vez está lejos de haber terminado. Continuamos con la serie de perfiles de los candidatos a la presidencia francesa. En esta ocasión les contaremos quién es Marine Le Pen, la heredera de la ultraderecha en su tercer intento por llegar al Elíseo. Desde pequeña la política ha sido su mundo. Es asunto de familia en casa de los Le Pen. Su padre es Jean-Marie Le Pen, líder del Frente Nacional, partido de extrema derecha. Cada vez que atacaban a su padre, Marine salía a defenderlo. Así nació su vocación por el derecho. En política, comenzó muy joven. Llegó a su primer cargo público en 1998 como consejera regional del Nord-Pas-de-Calais. Su padre ya empezaba a verla como su sucesora. Comenzó entonces su misión, suavizar la imagen de su padre y desmarcarse de él. Soy Marine Le Pen. Siempre he sido Marine Le Pen y seguiré siendo Marine Le Pen. Yo no soy el clon de mi padre. El 21 de abril de 2002, momento histórico para Jean-Marie. Pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial frente a Jacques Chirac. La hija fue subiendo escalones y en 2011 llegó su hora. Ahora es ella la comandante del barco familiar. La consigna: desestigmatizar su Frente Nacional. A los hombres, a las mujeres, cristianos, judíos, musulmanes, heterosexuales, homosexuales, no creyentes, somos por encima de todo franceses. La estrategia funcionó, su electorado se amplió y en 2014 ganó las elecciones europeas, así como una docena de alcaldías y más de 1.500 escaños en los consejos regionales. Llegada la hora de matar al padre políticamente, lo expulsó del partido que él mismo fundó. Una fractura irreparable, pues nunca más se les volverá a ver juntos sobre una tarima.
En su segundo intento por llegar a la presidencia en 2017, Marine igualó a su padre, pero perdió en la segunda vuelta frente a Emmanuel Macron. L'Union européenne va mourir. Para conseguir la victoria hay que remodelar la casa, empezando por la fachada. Adiós al Frente Nacional, nace Reagrupación Nacional. Marine Le Pen quería salir del euro y de la Unión Europea, pero esas ideas quedaron atrás. La línea de su partido es menos radical, algo que no agrada al papá Jean-Marie, que tiene una nueva protegida, su nieta, Marion Maréchal. La política es y seguirá siendo un asunto de familia. Una de las sorpresas de esta campaña presidencial ha sido la entrada en liza de Éric Zemmour, un polémico comentarista de televisión que ha venido a irrumpir con el monopolio que tenía Le Pen de la extrema derecha. Éric Zemmour tiene 63 años, nació en Montreuil, norte de París. Sus padres, judíos sefardíes, llegaron a Francia tras huir de la guerra en Argelia en los años 50. Su carrera como periodista comenzó en la prensa escrita, pero fue su paso por la televisión lo que lo catapultó como figura pública con sus polémicas en programas de debate. La mayoría de los traficantes son negros, es así, es un hecho. Se ha destacado como enemigo de lo políticamente correcto, con un discurso racista y en contra del Islam. Nuestra política de inmigración se basa en 3 pilares. Primero, detener el flujo de inmediato. Desde la primera semana de mi mandato, la inmigración cero será una meta clara de nuestra política. En su primera campaña presidencial, una de sus banderas es frenar la inmigración para luchar contra el gran reemplazo, un concepto de la extrema derecha según el cual los franceses serían reemplazados por la inmigración desbordante. El gran reemplazo no es un mito, es un proceso ineludible que si no lo detenemos nos va a llevar a todos. Zemmour quiere devolverle a Francia su grandeza de otrora y apuesta a liderar la extrema derecha, reconquistando el electorado más radical que Marine Le Pen ha descartado. Hasta aquí esta edición de Francia en Foco. Gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación en France 24 y france24.com.